Hola, hola, buenas noches a todos. Eh, pues bueno, como era una promesa, eh, establecimos que íbamos a hacer capacitaciones sobre todos los proyectos y todas las líneas, vamos, de comunicación que hemos tenido, que son todas las redes sociales, pero también una de las más importantes es el mensaje. El día de hoy, y en virtud de todo lo que ha ocurrido en todos estos días, se han dejado de atender cosas tan importantes. Por ejemplo, el tema de patologías tan comunes, por desgracia, pero que están afectando mucho a las personas, como el cáncer, como, bueno, el tema de envejecimiento prematuro, a quien no le gustaría lucir 5, 10 o 15 años más joven, y sobre todo los temas de por qué ocurre. Me gustaría mucho que la plática del día de hoy tenga un significado mucho más poderoso, y es el evitar tener miedo a las cosas que están sucediendo. Si todos ustedes me escuchan y me ven, entonces, pues bueno, será un placer poder comunicarnos, como siempre, en todos los temas que son importantes. Ahora bien, para comenzar, me gustaría mucho presentar vamos, una presentación que se denomina Entendiendo la enfermedad. Y lo menciono porque casi siempre cuando alguien se enferma o alguien tiene una circunstancia, siempre pues bueno, siempre le echamos la culpa a algo, a alguien, incluso eventualmente a los médicos. Los profesionales de la salud hacen, estoy seguro, su mejor esfuerzo. No creo que nadie en este planeta no quiera que sus pacientes estén bien. Esa es la razón por la cual también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Para hacer esta explicación, me gustaría dividirla en dos partes. Una, en perseguir la enfermedad, entender por qué la tenemos, particularmente enfocada en temas, pues bueno, de enfermedades autoinmunes, particularmente cáncer, vamos a hablar de ello. Y en el tema de productos, pues bueno, las innovaciones que hemos estado presentando. Me gustaría pues que comenzáramos. Voy a intentar ser lo más práctico posible. Algunos términos técnicos que pueda usar me disculpan, pero si tienen dudas podemos hacer retroalimentación al respecto, ¿va? Pues bien, para comenzar este tema, me gustaría mucho pues decirles primero datos de antecedentes. Y esto tiene que ver con que muchas personas no creen en cuidarse. En algunos casos, incluso muchos profesionales de la salud, cuando hablamos de temas de nutrición, piensan que no tiene ningún factor, o incluso muchos de los que nos dedicamos al tema de la salud profesionalmente, pues estamos con el cigarrillo y le estamos diciendo a la persona que está frente a nosotros que no fume. En otras palabras, no podemos, pues bueno, ser incongruentes. O la otra, podemos estar con una obesidad mórbida y podemos decirle a la otra persona que baje de peso. Entonces, tenemos que ser congruentes con lo que hacemos, lo que decimos y obviamente lo que expresamos. En otras palabras, este dato tiene mucho poder. En Estados Unidos hace algunos años surgió este dato. Algunas veces ya no fueron, pues bueno, públicos porque generó muchas incomodidades, pero el tema se dice que vamos, de las cerca de 234,000 personas que mueren necesariamente en Estados Unidos cada año, 39,000 corresponden a errores médicos o a cirugías innecesarias. ¿Por qué menciono esto? Porque las personas en las cuales confiamos nuestra salud también tienen errores y pueden equivocarse. En otras palabras, no creo, insisto, que sea un error, pues bueno, con dolo de parte de ellos, pero sin embargo ocurren. Y como nosotros tenemos un sistema de salud altamente invasivo y poco autoinmunomodulado, es decir, no damos moléculas correctas con la intención de que sean autorreguladas por nuestro cuerpo, pues esas moléculas hacen su función biológica. En otras palabras, pues bueno, si hay un error, literalmente matan. 39,000 personas cada año solo en Estados Unidos por esas circunstancias. Aquí hay un dato también importante. Muchas personas cuando compran un buen seguro de gastos médicos siempre dicen, bueno, yo tengo un seguro de gastos médicos. Los seguros son básicamente para no usarse. Esa es la condición con la cual se compran, porque nadie garantiza que incluso teniendo un muy buen seguro, las cosas buenas sucedan. De hecho, irónicamente hay un dato que me gustaría mencionarles, pero hay una frase, de hecho, en Estados Unidos que dice, mientras mejor o más costoso seguro de gastos médicos tienes o más poderoso económicamente tienes, mayor enfermedad y más sofisticada enfermedad te van a encontrar. En otras palabras, a veces valdría la pena ir un poco más económicos. Pero bueno, 106,000 personas, además de las 39,000 anteriores, son personas que mueren por efectos colaterales a su procedimiento clínico, a los medicamentos esencialmente. Si se dan cuenta, son cantidades brutales. 89,000 de hecho de ellas por infecciones en los hospitales. Así es que el hecho de entrar a un hospital, especialmente ahora, creo que este valor va a ser mucho, mucho, mucho mayor
pues bueno, vean que incluso antes de la pandemia estos valores eran terriblemente altos. En total, 234,000 muertes innecesarias en este año. No sé cuántas vayan a surgir en el futuro, pero creo que son cantidades brutales y todos tienen que ver no con cuidarse, sino simplemente por medicarse, cuidarse, etcétera, por intentar medicarse, etcétera, etcétera. Pues bien, este dato se los menciono porque me gustaría decirles, ¿saben cuántas personas se mueren anualmente en Estados Unidos porque decidieron tener un buen hábito de vida? Decidieron empezar a hacer ejercicio no solo para verse bien, para sentirse bien, con más energía, sino también para detoxificarse. ¿Saben cuántas personas se murieron por eso? ¿O cuántas personas se murieron por eso, más por tomar suplementación, por nutrirse mejor, por comer más saludable, por tomar agua, por estar mejor? Cero. Significa entonces que es muy fácil entender si tomamos la ruta de cuidarnos o no hacerlo. Es un tema de cada quien y esa es la razón por la cual esta presentación se basa en esto. Para entender las tres formas de las cuales nos vamos a morir, una tiene que ver con patógenos, virus, bacterias, etcétera, etcétera. Ya tuvimos mucha experiencia y no quiero hablar más de eso. La segunda es los hereditarios, es decir, ¿qué me brindaron mis antecesores para yo enfermarme? Por ejemplo, si toda mi familia fue diabética o tuvo cáncer, técnicamente yo también podría estar sujeto a tenerlo. Pero hay una característica muy poderosa que surgió hace unos días con los estudios de proteica y genómica. Dicen, para que pueda surgir esa enfermedad también tengo que darle condiciones a mi espacio. Y recuerdan las personas que vieron la presentación anterior, una condición es algo que sucede. Por ejemplo, un pico glucémico. Bueno, hablábamos de productos que pueden controlarlos. Puede ser, en el caso, por ejemplo, de cáncer, una acidez metabólica excesiva. Bueno, hablábamos de los productos que podían equilibrar esa acidez metabólica. Significa entonces que aunque toda mi familia y todos mis antepasados hayan tenido cáncer o hayan sido diabéticos, no necesariamente tengo que dar esas condiciones. De hecho, por el contrario, para mis sucesores, yo podría ser tan poderoso que podría quitar esa maldición biológica. Si se dan cuenta, tenemos mucho control en él. La tercera es ambientes exógenos, cosas que aparentemente no controlamos, pero que están inertes a mí, como puede ser, bueno, el ambiente agresivo, la toxicidad, pueden ser muchas cosas de esas, y aquí incluimos los hábitos. De hecho, este tristemente es lo que más enferma en la actualidad a las personas, quizá después de ahora de patógenos. Pues bien, para intentar explicar, hay una ruta de cómo podemos evitar cada una de ellas. Son hábitos esencialmente de vida, son cosas que podemos hacer en casa y finalmente también si los hacemos, no necesariamente tendremos que gastar mucho para poder lograrlos. En otras palabras, creo que tiene todo por ganar. La proporción que influyen los factores determinantes en la longevidad, por ejemplo, las personas que quieren, hay personas, y este es un chiste que muchas personas dicen, pero incluso las personas que saben que se van a ir al cielo, incluso ellas no se quieren morir, en consecuencia quieren vivir saludables, se dice que las personas por genética solo depende entre el 20, máximo el 30%, y de hecho se me hace exagerado, yo creo que no llegaría incluso al 20, pero independientemente de eso, eso es lo que determina mi genética. Pero si yo tengo a mi familia que envejece en excesivo, entonces yo podría cuidarme para hacer también el cambio, porque recuerden que las condiciones de los genes también se tienen que activar en virtud de hábitos de vida. Ahora bien, los factores desencadenantes y modificables son los que más sí puedo controlar, que es la segunda opción. Es más del 70%. Hábito de vida, cómo respiro, cómo como, qué ejercicio hago, qué decido no tomar o finalmente cómo decido vivir, hacer ejercicio o ser sedentario, ese tipo de cosas. En otras palabras, si se dan cuenta, tenemos más control de nuestra vida de lo que creemos. Así es que un virus no puede venir a asustarnos, no puede venir a finalmente marcar nuestra vida de una forma terrible en donde todo el mundo tiene miedo. Tenemos que entender que tenemos más control sobre eso de lo que mucha gente se imagina y ese es parte del poder que sí tenemos. Me gustaría hacer esta ruta para que podamos entender más o menos cómo se expresa. Es muy simple, es mucho más complejo, pero me gustaría que pudieran, pues bueno, acompañarme en este recorrido. Enfermedad como un proceso bioquímico, eso es, lo que es la enfermedad. Las enfermedades más complejas son metabólicas, son las que mi cuerpo expresa cosas equivocadas, como proteínas, por ejemplo. Ahora, tengo una pregunta. En el tema de cáncer, ¿ustedes qué creen que es mejor? ¿Alcalinidad o acidez? Estoy seguro que muchos de ustedes, si no decir el 90 o 100%, dijeron alcalinidad. Es mejor ser alcalinos para que el cáncer no llegue. Y en cierta manera están bien. Pero lo que se desencadena junto con esto es muchos productos que hacen alcalinidad en exceso.
Y acuérdense que nuestro cuerpo está diseñado para hacer equilibrio. En consecuencia, muchas personas que toman exceso de alcalinidad pueden estar obligando a su cuerpo a hacer acidez metabólica. En otras palabras, el ácido es malo, pero también es una condición de equilibrio. No voy a decir si es ácido o es alcalino, el cuerpo tiene que estar en equilibrio y tiene que estar en 7.36, 7.38. Ese es el ideal. He repetido muchas veces, vayan a una farmacia, compren esas tiritas de colores, tomen un poco de saliva y vean en qué nivel están. Si están abajo de 6, por favor hagan algo al respecto porque están en una ruta exagerada a una acidez metabólica. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué tanta diferencia hay entre un 7 y un 6 en cuestión de acidez o de pH? Bueno, eso significa que si yo estoy en 7 y ustedes están en 6, ustedes son 10 veces más ácidos que yo. Pero ¿qué pasa si fueran 2 puntos? Significa entonces que ustedes son 100 veces más ácido que yo. Y si fueran 3 puntos, entonces estaríamos hablando que son 1000 veces más ácidos que yo. En otras palabras, eso es un tema terrible porque una célula vive en una condición de vida, no de supervivencia. Y por eso me gustaría explicarles por qué. El tema tiene que ver con temas muy simples. La acidez metabólica versus alcalosis tumoral, es decir, la mayor cantidad de análisis en los temas de tumorales se dan por una alcalosis tumoral. Es casi un proceso bioquímico que es muy fácil para las personas que nos dedicamos a esto poder identificarlo. Ahora bien, vamos a hablar de por qué hay acidez metabólica en exceso y después nuestra célula tiene que protegerse y por eso crea un anillo de alcalosis que de pronto ese anillo de protección de alcalosis hace que no pueda respirar, que no pueda transpirar, que no pueda comer o nutrirse y en consecuencia que no pueda oxigenarse. Cuando eso ocurre, entonces la célula tiene que cambiar su metabolismo absolutamente y eso es lo que vamos a explicar. Vamos a hablar del tema de cómo podemos limpiar nuestros filtros. Vamos a hablar, por ejemplo, respiración. Acuérdense que la célula tiene tres funciones biológicas elementales. La primera es hidratarse, la segunda es oxigenarse y la tercera es nutrirse. Hay una condición de la célula que es limpiarse, detoxificarse. Cuando esas cuatro condiciones se dan, es muy raro que una persona se enferma y es muy raro que su proceso metabólico no sea asertivo, a menos de que sean unas condiciones diferentes. Pero casi en los temas naturales, eso es lo que permite que la célula esté en condiciones óptimas. Ahora bien, vamos a hablar de respirar, pulmones. Imaginen ustedes que yo estoy deprimido y estoy, no sé, complicado, o tengo el hábito de fumar, o simplemente, no sé respirar. La respiración tiene que ser lenta y profunda, esencialmente, para permitir que el aire que entra permita ser intercambiado por oxígeno, es decir, que el monóxido y el dióxido de carbono que tengo en mi cuerpo sea transferido a oxígeno, y eso permite hacer un proceso que obviamente da oxigenación. Pues bien, si nosotros no tenemos ese efecto correcto, entonces si no intercambiamos el monóxido, el dióxido de carbono por oxígeno, creamos monóxido de carbono en exceso. Y el exceso de ácido o de dióxido de carbono crea ácido carbónico. El ácido carbónico, igual que cualquier otro ácido, quema. Nuestra célula entra en un conflicto y en consecuencia, pues bueno, ¿qué hace? ¿Se muere? Puede ser. Esa sería cuando tenemos temas como aparecen manchas en nuestros pulmones o en alguna parte de nuestro cuerpo, vamos con el médico, nos hace vamos, un scan y literalmente aparecen manchas. Se hace una biopsia y la biopsia dice son células muertas y todo mundo dice un gracias a Dios, pero en realidad no era un cáncer, por eso dimos gracias a Dios, pero era una muerte de células continuo. Significa entonces que tampoco estamos bien. Entonces, como no era un cáncer, nos relajamos y nos olvidamos de eso, sin saber que algo está ocurriendo. Las células están muriendo, por ejemplo. Ahora bien, dentro del concepto del hígado, vamos a ver esas cantidades de grasas y de cosas que tomamos cuando generamos, por ejemplo, exceso de ácido úrico en nuestro cuerpo. Cuando nuestro hígado no tiene o se inflaman las células del hígado, no tiene la facultad de metabolizar correctamente. En consecuencia, los ácidos grasos se acumulan. ¿Y qué pasa? Pues bueno, que comenzamos a tener problemas de obesidad, perdón, bueno, no solo de obesidad, sino de intoxicación.
Y al tener esa intoxicación, nuestro cuerpo empieza a expresarse de muchas maneras. Una de ellas puede ser psoriasis, por ejemplo, algunas, temas, por ejemplo, de manchas en la piel o cosas por el estilo, incluso algunas mucho más complicadas. Así es que el exceso de ácidos grasos también queman y hacen exactamente el mismo proceso anterior que les mencioné. Cabe mencionar que una fibrosis, por ejemplo, en el tema neurológico, volviendo al tema del ácido carbónico, crea esas fibrosis en el cerebro y cuando nosotros las vemos en una tomografía se ven como manchas blancas. Esas manchas blancas no son más que romper sinapsis. Hace unos días hablábamos de Alzheimer, de Parkinson y otras cosas, pero ¿por qué no hablar, por ejemplo, de una esclerosis múltiple? Esa es la forma de diagnosticarlo. Cuando aparece en exceso de manchas blancas y hay algunos síntomas, pues bueno, de perder la vista, de perder, no sé, el movimiento, de caerse de pronto, eso es signo de un premúltiple esclerosis. Y esos son temas muy complicados. El tercero, vamos a ver otra forma de limpieza de nuestro cuerpo, que son los riñones. Los riñones, pues bueno, finalmente detoxifican. ¿Y qué pasa cuando nuestros riñones tienen exceso de ácido úrico, por ejemplo, porque comemos cosas con sustancias no metabolizables? Entonces, cuando esto sucede, significa que nuestros riñones empiezan a tener problemas. Y aquí puedo hablarles de insuficiencia renal, incluso insuficiencia hepática en el caso anterior. Pero la parte más complicada de todas es que cuando tenemos esta situación, tenemos tres causas por las cuales las células intentan sobrevivir en un ambiente altamente ácido. Ácido, ácido, ácido. Pues bien, vamos a intentar hablar qué pasa cuando hay acidez metabólica. Cuando nosotros tenemos acidez metabólica, las células tienen solo dos opciones. Una es morir. Las células intentaron todo, pues bueno, filtrar, intentaron sobrevivir, etcétera, pero no tuvieron. Hablamos de fibrosis, enfermedades esclerosantes, desórdenes neurológicos, etcétera. La otra opción es que ellas deciden no morirse, deciden evolucionar o evolucionar para sostenerse. La célula es unidad única de vida. Para poder hacerlo, pues bueno, tienden primero a bloquear las estructuras que comunican la célula. Evitan generan un bloqueo y en consecuencia lo primero que no puede ingresar es el agua. El agua se acumula en la parte intersticial y esa parte intersticial, bueno, permite que acumulemos agua. Por eso el exceso de agua en nosotros tampoco es bueno porque genera de alguna forma un proceso proinflamatorio. El siguiente punto es que, pues bueno, tenemos obviamente sobrepeso, etcétera, etcétera con esto. El siguiente es el ácido que envuelve nuestra célula. En aras de poder sobrevivir en un ambiente ácido, si ustedes se estuvieran quemando, bueno, lo que hacen es acumular cloruro de sodio. El cloruro de sodio no es tan malo, pero lo que hacen es mezclar, empiezan a definir cloruro de sodio para mezclarlo con el ácido para poder conformar, el cloruro de sodio con la intención de protegerse del ambiente de desperdicio intersticial que hay alrededor. En otras palabras, el cloruro de sodio es una solución de corto plazo, pero el problema es que el cloruro de sodio vuelve a hacer acidificación, vuelve a ser acidez metabólica. Por eso es importante bajar y controlar el cloruro de sodio, pero sobre todo tomar mucha agua y detoxificarnos a través de fibras hidrosolubles. En otras palabras, le quitamos acidez metabólica a este problema con la intención de que pueda ayudarnos. Cuando nosotros tenemos ácido o exceso de cloruro de sodio, es cuando tenemos muchos problemas de osteoproblemas. Porque cuando nosotros tomamos, para poder tomar moléculas de calcio para mezclarlas con el ácido y hacer cloruro de sodio, la única fuente que tiene nuestro organismo es el músculo esquelético. Por eso de aquí vienen las osteoartritis, las osteoporosis, todo ese tipo de cosas. Y aun cuando vamos con el médico y entiende el problema, no se resuelve simplemente con un suplemento de calcio, porque el problema es otro, es uno que implica acidez metabólica. Lo primero que yo haría si tuviera una persona que estuviera haciendo una descalcificación es primero controlar su nivel de pH y después dar suplementación de calcio, porque si no, entonces esto no funciona. El tercero es es que nuestra célula intenta drenar, intenta finalmente sacar todo ese ácido a través de la piel y ese es un ordenamiento que hace integral, pero como el ácido quema cuando pasa por las estructuras de la piel, pues están todos esos problemas. Vuelvo a repetir, muchos problemas de la piel que son enormes, incluso
pues bueno, temas muy agresivos, pero la psoriasis, por ejemplo, es uno de los que más común es. Y toco el tema de la psoriasis porque hace unos días tenía un compañero que tenía un problema muy grave al respecto y lo primero que le hicieron, especialmente se expresa originalmente en los codos, bueno, le dan una crema para que no drene, para que finalmente el problema de la psoriasis no sea como un descarapelamiento de piel. Al ponerle obviamente ese gel, deja de ser un problema que dé necesidad de rascar o de que se esté descarapelando. Pero el problema es que paras el dren y cuando paras el dren, mayor acidez metabólica y mayor riesgo al cuerpo. La verdad es que han sido tres temas en donde el cuerpo ha intentado cuidarse, bloquearse con agua, genera sobrepeso, la acidez, pues bueno, mezclarla con calcio para crear el cloruro de sodio y finalmente el tercero es drenar. Si se dan cuenta, nuestra célula intentó buscar mecanismos que nos permitieran seguir siendo saludables, pero ninguno funcionó. En consecuencia, la cuarta opción que le queda es mutar. Cuando una célula muta, es decir, se transforma y deja de ser de tipo levógiro, vamos, deja de ser una proteína o deja metabolizar, perdón, proteínas de tipo levógiro para ser tipo de estrógiro, entonces comienza una mutación de, vamos, de una transformación muy poderosa. Les menciono todo esto porque en términos generales, cuando esto sucede, entonces tendríamos que decidir. Una célula tumoral usualmente vive en un ambiente ácido. No necesariamente es la única determinante, pero en realidad ocurre. Y ya no quiero decir que también un ambiente ácido es muy propicio para los patógenos. Bueno, ya no quiero mencionar eso. Lo que quiero decir es que si hacemos alcalinidad, y ahorita vamos a hablar de los productos que creo que tienen mucho sentido, ya hablamos de hábitos de vida, pues bueno, creo que nos puede ayudar si hacemos un formato de equilibrio de acidez metabólica. En este caso, si estoy ácido, voy a intentar subirlo un poco, llevarlo hacia la ruta alcalina, pero estacionarla en el 7, no hacer hiperalcalinidad, porque acuérdense, cuando hay hiperalcalinidad se genera lo que se conoce como, bueno, alcalosis tumoral. O sea, al final del día es el equilibrio el correcto. Pues bien, vamos a oxigenarnos. Ya hablamos de que hay que hacer un equilibrio en la alcalinidad, pero ahora vamos a comenzar a respirar. Y aquí hay un dato muy importante. Las personas que tienen puntos tumorales, cuando se analiza, casi siempre esos puntos tumorales se analizan por la cantidad de oxígeno que dejan de percibir. Una célula que tiene una deficiencia de más del 30% de oxígeno, un 35% por ejemplo, literalmente es un punto tumoral. Pero mientras más deficiencia de oxígeno tiene, entonces va a ser un tumor más agresivo. En otras palabras, si se dan cuenta, la velocidad de la enfermedad per se y la ruta para llevarnos a la salud es más nuestra, porque nosotros podemos controlar esas variables. Pues bien, como les decía, utilizar proteínas de tipo levógiro, no proteínas de estrógiras. En otras palabras, una dieta libre de carbohidratos, de grasas saturadas, de la mezcla de ellas, entonces podemos tener el formato ideal para que una célula esté en condiciones mucho mejores y no tenga que hacer la ruta de la transformación. Y si hacemos eso, entonces la que va a estar en un conflicto porque le damos condiciones diferentes va a ser la célula que ya había tomado la decisión de ser tumoral. ¿Qué ventaja tenemos? Que si hacemos estas características, si hacemos un procedimiento de quimio, de radio, lo que nos determine nuestro oncólogo, creo que tenemos muchas más posibilidades de tener menos desgaste, menos invasividad, pero sobre todo ser más asertivos con el procedimiento médico. En otras palabras, el objetivo de todo esto permite ser muy poderoso. Por eso el proyecto de proteínas y enzimas de acción selectiva se vuelve un tema que desde mi punto de vista no es que me vean emocionado, es que de verdad creo en él y creo que finalmente podemos encontrar rutas mucho más saludables. Para las personas que son más científicas, me tomé la libertad de hacer esta presentación hace algunos años. Me gustaría mucho, pues bueno, hacer esta presentación muy rápida, pues ya ahí el volumen ustedes lo pueden bajar o controlar porque le pusieron un audio muy agresivo. Vamos a hablar de síntesis proteica y vamos a hablar no solo de cáncer, sino de todas las enfermedades autoinmunes. ¿Qué es el proceso de síntesis proteica? El proceso de síntesis proteica es en el cual las células se expresan, crean proteínas. Hay 4 pasos, no importa el color de piel, la edad que tengan, el idioma que hablen, no importa nada de eso. Los 4 pasos son idénticos en cualquier ser vivo en este planeta. Así es que si yo controlo esos 4 pasos, puedo tener el control de lo que puede ocurrir. Ahora bien, ¿qué es la célula? La célula es la unidad de vida.
Se dice que en un adulto promedio tenemos usualmente en promedio 100 trillones de células, pero conforme la transformación, las que perdemos y las que reponemos, podemos tener contacto con cerca de 300 trillones de ellas. Si se dan cuenta, no es una cantidad pequeña. ¿Cómo está constituida? Bueno, básicamente con algunas cadenas de aminoácidos que finalmente componen proteínas. Aquí es donde les decía lo importante de lo que es una proteína y cómo protegen mi ADN. Ahí está guardada. En cada una de nuestras células está toda esta información. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo intento o necesito crear una proteína? Ya hablamos de las 4 fases. ¿Por qué razón creamos proteínas o nuestras células las crean? ¿Por alguna lesión? ¿Porque hay un patógeno y tenemos que atacarlo? ¿Porque necesito crecer? ¿Porque necesito hacer bonito pelo? ¿Porque no quiero que mis músculos se canibaleen? ¿Quiero tener bonito cuerpo? Vamos, porque no quiero que mi pelo se caiga, por cualquier cantidad, porque necesito contestar cuánto es 2 más 2. Todas esas son funciones de las cuales ocurren. Ahora bien, las razones por las cuales son requeridas es porque finalmente es el formato de vida que tenemos. Y hay una razón muy interesante. Las células que sintetizan proteínas tienen una función. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginen que yo tengo una lesión y necesito crear células. Entonces, las células que necesitan ser duplicadas, tenemos nosotros un personaje que se llama ARNP, que es ARN polimerasa, que usualmente tiene la información de la célula o de la proteína que tengo que generar. Cuando yo tengo la información de la proteína que tengo que hacer, entonces él, como el buen bibliotecario, entrega esa información a mi ARNM, que es mi ARN mensajero. Aquí hay un detalle muy interesante. Todas las personas que no conocían la ruta de la vacuna que utiliza ARNM, aquí es donde entra el tema. Si yo necesito hacer una proteína y finalmente tengo los ingredientes que ya supimos que son aminoácidos, y aquí el cuerpo no jugó a los dados, Dios no jugó a los dados, lo hizo perfecto, nos dio candados para que las unidades moleculares que se requieren sean las que se utilicen. Ahora bien, imaginen ustedes que estos candados son procesos biológicos que suceden a una velocidad de más de 56 millones de veces cada segundo. Es un tema complejo, pero si yo tengo lo que es correcto, entonces voy a conformar una proteína. Pero hace un momento les decía, ¿por qué era tan interesante el ARNM para el tema de crear una proteína? Las vacunas que se están generando aquí entran en esta tecnología. Lo que hacen es que le dan una función al ARNM para que todas las proteínas que generen sean anticuerpos. Si yo necesitaba hacer pelo, no se preocupen, no va a ocurrir, pero voy a generar un anticuerpo que me va a proteger contra un virus. Esa es técnicamente la propuesta. ¿Qué pasa cuando yo voy creando exceso de anticuerpos? Lo mencionábamos la vez pasada. El riesgo más alto que yo veo desde el punto de vista biológico es que si yo tengo exceso de anticuerpos, entonces puedo sentir que mi cuerpo está siendo autoatacado. Y cuando está siendo autoatacado, se genera una enfermedad autoinmune. De las crueles, de las dolorosas y costosas. Eso era un paréntesis, pero para regresar a un concepto de crear una proteína que puede ser pelo o simplemente contestar cuánto es 2 más 2, bastaría que la información que yo tengo que conformar se vaya armando. Todo esto se va checando a través de mi propia fortaleza inmunológica. Ella determina si de pronto voy haciendo lo que es correcto, y si de pronto ocurriera un error en esa proteína, mi sistema inmunológico, que usualmente tiene que estar muy alerta, o quien ordena que las cosas se hagan bien en mi cuerpo, el control de calidad, si determina que hay un error, aquí pueden ocurrir 2 cosas. Una es que esta proteína se deshaga, se deseche. Ahora, el detalle es que esta proteína la necesito, en consecuencia se va a volver a intentar hacer inmediatamente. Acuérdense, trabajamos 56 millones de veces por segundo. ¿Creen ustedes que ya tengamos la forma de cómo implementarla? No necesariamente. Se vuelve a repetir el error, vuelvo a rechazar esa proteína. Y si en algún momento de todos esos rechazos, de pronto mi sistema biológico se debilita, entonces lo que ocurre es que quizá esta proteína se acepte. Y este es el problema grave, es cuando, todos los tipos de cáncer literalmente son emulaciones de proteínas equivocadas.
Muchos temas que se crean, por ejemplo, como fibrosis, son la generación de proteínas equivocadas. Muchas enfermedades autoinmunes como la esclerodermia localizada o, por ejemplo, como el lupus eritematoso sistémico o muchas otras, aquí es donde se crean proteínas equivocadas. En el tema, por ejemplo, del autismo o de, no sé, del Asperger, cuando los niños están intentando hacer sinapsis, estos errores hacen que no se creen las proteínas equivocadas y en consecuencia ellos entran en una fase de ansiedad o literalmente, pues bueno, de no comprensión y por eso su cerebro trabaja a velocidades diferentes. Este tema es muy importante, debería ser básico en primaria. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, que si yo este error no lo corrijo, entonces la propuesta que nosotros proponemos en un proyecto en donde mucha gente nos ha criticado, y yo acepto que tenemos muchas cosas por mejorar y tenemos muchas críticas en mi sitio. A mí me va muy mal todos los días, pero lo que les quiero decir es que lo que nosotros creamos, en efecto, a un costo quizá muy alto, es que en cada cápsula de Proteingia podemos tener más de 180 billones de estos pequeños moléculas, suficientes de ellas para intentar garantizar que cada vez que se necesite una proteína se tenga el material biológico correcto para que en el siguiente barrido de intentar hacer proteínas se tenga lo suficiente, lo necesario y lo correcto para poderse producir proteínas exactas. En otras palabras, tener lo que es correcto y hacer que nuestra vida sea correcta biológicamente. Esta presentación, igual que todas, estarán disponibles, pues bueno, para todas los que son integrantes de la familia GIA. El objetivo es hacer un programa de educación que nos permita, pues bueno, que todos entendamos cuál es la función de lo que hacemos. Perdón por tanto ruido. Pues bien, regresando al concepto de la evolución de GIA y regresando un poco al concepto de por qué diseñamos cada uno de ellos de esta manera, es porque cada cápsula de este tipo de productos va enfocado a un área sistemática de nuestro cuerpo o a varias. Antes teníamos muchos productos y las dosis eran mucho más altas. Decidimos, hacer una compactación, aunque nos ha costado mucho, con la intención de hacer que el producto no cueste necesariamente más en dosis. Sí, eso obviamente cuesta más en algunos aspectos, pero la verdad es que cuesta más no tenerlo. Se los digo desde mi expresión. Estamos buscando alternativas de cómo ayudar a las personas y de hecho lo hemos hecho durante muchos años. Pero les juro que hacer un proyecto que sea preventivo es definitivamente mucho más costoso en tema de manufactura que simplemente hacer un sintético para que entre al cuerpo y sin autoinmunomodulación haga lo que quiera. El hecho de hacer lo anterior es mucho más poderoso porque estaríamos evitando que la gente se enferme. Y yo sé que muchas personas no creen en eso, pero es muy importante empezar a entenderlo. De los productos que generamos muchos. Por ejemplo, nuestro NT, que ahora se denomina nutrición integral, justamente tiene suficientes coloides, más de 180 billones de ellos, de los cuales se han triplicado, es decir, estamos cerca de 600 billones de coloides proteicos para poder completar la estructura de lo que necesitamos. Las personas que deciden tener no solo mucha cognicidad, sino tener un cuerpo bonito y estar expresándose adecuadamente, este es uno de los mejores productos que tenemos. Dentro del concepto de multienfoque, que no es más que la fusión de ACM, ACH, MD, e integramos el concepto de HHP, literalmente tenemos la estructura suficiente y necesaria para las personas que están con enfoque en un programa de antiedad. Aunque ustedes no lo crean, el antiedad tiene dos fundamentos muy importantes. Es el tema neurológico y el tema cardiovascular. Hay muchas personas y unas bromas que dicen, bueno, yo puedo irme a operar y me pueden dejar con muchas operaciones, voy a tener muchas sonrisas, pero la parte cruel es que no voy a saber para qué las necesito. En otras palabras, necesitamos fortalecer nuestro sistema inmunológico, nuestro corazón y el tema de cognicidad. Yo preferiría tener 100 años y saber de qué se trata cuando me lleven, no sé, a una materia, a una escuela o a trabajar, a simplemente tener una piel estirada y no recordar nada de eso. Eso es parte de lo importante. El tema neurológico con ACH, ACM, MD, en los temas, por ejemplo, para evitar esclerosis múltiple, evitar Alzheimer o Parkinson, yo creo que son elementales.
Nutrición activa, que es el común multivitamínico nuestro, es que la verdad es que no tenemos suficientes oligoelementos o multivitaminas y son elementales porque son muchas veces los formatos de vinculación que hacen que la célula pueda tener lo que se conoce como un choque mitocondrial, una fuerza energética para permitir hacer células vivas, jóvenes, que permitan hacer lo que necesitamos hacer. En otras palabras, el concepto de un multivitamínico ahorita se vuelve elemental. Dentro del concepto de green protein, es el objetivo de llevar a equilibrio el nivel de pH. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las condiciones? Es un producto. Lo pueden hacer también con hábitos de vida, detoxificándose. Pero sé que muchas personas su ritmo de vida no se los permite. Esto garantiza hacerlo. Y si están con una persona enferma, creo que el tiempo importa mucho. Entonces, esta clase de productos nos permiten ayudar para ir mucho más rápido. Nutrición ósea o lo que se conocía como BLZ. Todos los desórdenes osteoartritis, osteoporosis o desórdenes incluso enzimático-hormonales, porque justamente en este producto llevamos toda esa carga. Bueno, generamos un concepto específico para hacer proteínas de tipo enzimático. No existe, y se los digo con mucho respeto, algo que sea más asertivo, que no sea invasivo y que sea tan eficaz como esto para un proceso enzimático, especialmente ahora que las mujeres tienen unas circunstancias de vida mucho más agresivos, de proveedoras, en donde no pueden darse el lujo de enfermarse para faltar al trabajo porque también falta la proveeduría de casa. Nutrición ocular, lo que era el CB, permitir que las células, vamos, las células especializadas, que son las de nuestra estructura ocular, tengan la facultad de poderse reinventar y poder vivir a los 80 años sin necesitar lentes, creo que podría ser muy interesante. O mejor, los jóvenes, casi todos ahora necesitan lentes, especialmente por sus hábitos de juegos o sus hábitos de vida. Necesitamos cuidarlos y creo que esto permite hacer un formato a través de betacarotenidos de cadena corta y unas estructuras de luteína que fueron diseñadas especialmente para esto, junto con proteínas de cadena corta. En otras palabras, el proyecto es muy, muy interesante. El control de peso. Hablábamos hace un momento que el control de peso tiene muchas funciones. ¿Por qué creen que no existe un producto mágico para bajar de peso? Porque las condiciones son multifactoriales. ¿Qué tal si mi problema de obesidad o de exceso de cosas en mi cuerpo es porque no estoy detoxificando? Significa entonces que es más importante hacer o utilizar un proceso de detoxificación, que puede ser, bueno, el antiguo FD o justamente el concepto de un RG, con la intención de hacer detoxificación y después utilizar algunos ácidos linoleicos conjugados con la intención de trabajar para arrastrar las cosas que no necesito y en consecuencia eliminar grasas que están acumuladas en mí desde hace muchos años. Generamos un proceso muy interesante que usualmente es el que más nos hace engordar. Es una enzima que se llama Sigón y que permite finalmente dar la sensibilidad de saciedad. Esta es la razón por la cual este producto se vuelve muy interesante y el efecto y el resultado es muy poderoso. La nutrición articular, el famoso ASD. Bueno, dentro de los conceptos de inflamación o proinflamatorios ya los hemos hablado. Las células, finalmente, cuando empezamos a canibalear porque hay acidez metabólica, la parte más sencilla de nuestro cuerpo de quitar justamente es la de la articulación. Es esa parte gelatinosa que cuando se pierde genera un dolor brutal y se generan unos temas proinflamatorios brutales. Así es que si nosotros cuidamos y cambiamos esas circunstancias, el dolor baja automáticamente. Resolvemos un problema de raíz, no estamos siendo paliativos. Dentro del concepto de nutrición super antitox, bueno, en los temas de ayudar a las células a que se detoxifiquen, a que se nutran y a que se oxigenen, no es más que la combinación de CPX y ProST, que antes eran dos productos diferentes y ahora lo tenemos en uno solo. El objetivo es hacer que las personas que no desean tener cáncer, que quieren tener bonita piel y bonito pelo y generar estructura musculoesquelética correcta, a través de esta clase de productos se vuelve muy sencillo y muy poderoso. Les juro que si hacemos un reto, y eso es algo a lo que yo me comprometo, de que lo tomen y revisen su piel una semana después, les juro que van a ver un cambio brutal y creo que los va a sorprender muy positivamente. Los temas cardiovasculares. Yo no puedo hablar de vivir bien, vivir 100 años o 50 años o simplemente ser proveedor de mis hijos sin que me enferme y los ponga en riesgo si no soy capaz de poder cuidar mi sistema cardiovascular. El cardiovascular no solo es el corazón, que de hecho es el más importante, sino también tiene que ver con el
el de las neuronas, el que hace sinapsis. Y los EPAs y DHSA son muy poderosos. Muchas personas nos comparan con muchas empresas, pero ninguno tiene semejante concentración de EPAs y DHSA como los tenemos nosotros. Y digo, ninguna en el mundo. Esa es la razón por la cual el concepto de estar inteligente, de vivir bien, de tener un proceso pro-circulatorio altamente funcional, se vuelve una decisión nuestra. Dentro del tema de lo que era antes diabetes control, que ahora se llama nutrición en equilibrio, y poder hacer un proceso enzimático para quitar los picos glucémicos. En este, aunque ustedes no lo crean, tuvimos que hacer un producto muy particular porque es un problema muy particular. Hay miles de personas que son diabéticas o prediabéticas y no lo saben y no hacen absolutamente nada para cambiar sus hábitos de vida. Si yo tengo un papá que tuvo o que fue diabético, o es diabético, o un hermano, valía la pena empezar a hacer prevención. Y si no, vamos a ayudarlos a ellos. Les juro que el procedimiento de poder hacer asertivo nuestro metabolismo es mucho más sencillo que estar conectado a insulina o a metformina o un montón de cosas que usualmente, y lo digo con mucho respeto, medio nos ayudan, pero no resuelven el problema de raíz. En los conceptos de alimentación funcional, particularmente, bueno, como los GNT Kits, que ahora son los liquids, vamos, los helados o las galletas o cualquiera de los snacks, se vuelven un tema muy divertido. El concepto de utilizar fibra hidrosoluble, lo mencionábamos, cómo podemos detoxificar nuestro cuerpo. Ayudar a nuestro cuerpo a detoxificarlo y darle pH correcto es una tarea de todos los días. Yo les dije, valdría la pena, si yo tuviera un consejo importante que decirles, es checar pH por lo menos, si no se puede cada mes, por lo menos cada 2 meses. Y si no se puede en 2 meses, máximo cada 3. Pero necesitamos saber cómo va nuestra acidez metabólica, porque ahí estaríamos incubando la mayor cantidad de enfermedades que pueda haber. El concepto de este tipo de fibras no solo nos permite detoxificar nuestros intestinos, sino incluso trabaja en otras áreas de espacios intersticiales en las células. Por eso no es una simple fibra, sino es un concepto de nutrición de alto espectro. Estamos incluso haciendo algunos ejercicios para intentar hacer que nuestros productos sean más económicos. Las versiones de té reductivo, que ya supimos cuál es la ruta, quitar ansiedad, comer rico, detoxificarnos, etcétera, quitar ansiedad, tomarla como colación o hacer un té, vamos, como de sustituto de agua, creo que nos vuelve muy interesante. El utilizar un té energético que nos permite estar alertas, ser inteligentes, estar enfocados, pero si hoy terminé temprano de trabajar y quiero irme a dormir porque quiero descansar, voy, respiro hondo 3 veces y me quedo dormido como si me lo mereciera hasta el día siguiente. Eso es el concepto de un té energético que permite hacer lo mejor de ti y cuando ya quieres descansar no estés que no puedes dormir porque te tomaste, pues bueno, una cafeína, que es lo que usualmente da. Del té antioxidante, bueno, es un acompañamiento muy interesante para las personas que no quieren tener cáncer. Yo creo que este es uno de los temas más interesantes porque nos permite, pues bueno, tener mucha evolución. El Cookie Smart, que ya lo habíamos hablado, es un snack que permite llevar todos los tipos de nutrientes para que un niño tenga una oportunidad suficiente, poder contestar cuánto es 2 más 2, tener proteínas con asertividad y permitir que su cuerpo no entre en una zona de riesgo por no tener suficientes, pues bueno, aminoácidos o colodios proteicos para poderse reinventar. En un niño son elementales. El niño quiere crecer, quiere tener bonita piel, quiere ser fuerte, quiere ser guapo o guapa. No lo van a lograr si no tienen lo que es correcto. Y nosotros encontramos la forma a través de snacks que sí tengo que reconocer son más caros que los comunes, pero tienen lo que los otros no tienen. Pudimos lograr hacer cosas que tengan ingredientes que los papás usualmente no podrían darle a sus hijos. NutriProt Green, que es el concepto de un sustituto de leche, pero con proteínas de origen vegetal. Miles de personas son intolerantes a la lactosa, pero aunque no lo saben, vamos, aunque lo sufren, perdón, si no lo saben, siguen tomando lácteos. Eso genera acidez metabólica y genera una cantidad de problemas que ya los hablamos hace un momento. En otras palabras, esta clase de productos se vuelven muy funcionales y el poder hacer que un niño tome leguminosas o proteínas vegetales, bueno, se vuelve un tema muy sencillo porque usualmente a los niños se les ha educado para que lo natural o los vegetales o las leguminosas no les gusten. ChocoSmart, un alimento per se muy interesante. Quitamos todos los temas de azúcar y que per se sea un alimento, pues bueno, altamente interesante. Aquí tengo que reconocer que los sellos que vienen ahí nos dan un marcaje de exceso de calorías. El tipo de azúcar, nosotros no tenemos cero de azúcar, pero utilizamos un concepto que se denomina fruto de monje para darle una nota edulcorada.
A través de esto, generamos también mezclas de omegas, de leguminosas, de otros tipos de proteínas, con la intención de que el niño tenga un formato de bajo nivel calórico, a pesar de que aparezca ese sello. Acuérdense que eso nos obliga a hacerlo por X cantidad de gramos. Nosotros nuestra dosis es muy pequeña. En consecuencia, no deberíamos estar, pero bueno, somos respetuosos de la ley y lo hacemos en virtud del gramaje que ellos nos piden, aunque nuestras dosis son mucho, mucho más pequeñas. En realidad no deberíamos de tener ese problema. Y bueno, en el tema de galletas, que son tipo snack para los programas de alimentación o de peso, o las personas que comen en exceso pero quieren hacer un formato de un snack con la intención de comer lo que es correcto, definitivamente se vuelve lo ideal. Es de lo más rico que han probado, que he probado, perdón, y creo que a ustedes también les va a gustar. El concepto de skin clorofila. Este se vuelve un tema muy interesante porque detoxificar la piel, hacer que nuestro cuerpo, nuestro pelo esté bien, se vuelve un tema de nutrición de alto espectro. Pruébenlo, les juro que no se van a arrepentir. Podemos hacer incluso, pues bueno, competencias con este. Si alguien quiere lucir 5, 10 o 15 años más joven, les juro que podemos hacer algunos programas que creo que van a ser mucho más asertivos. De hecho, eso es lo que voy a dar en la siguiente presentación. Todos los productos de cuidado personal tienen un formato de integración de nutrientes muy específicos y el formato de metabolismo de todos ellos, obviamente como es a través de la piel, pues hacemos un formato en donde integramos proteínas y integramos un concepto que se denomina stem cells. El objetivo de esto es que la nutrición sea por todas partes, pero obviamente dentro del concepto tópico sea muy funcional. Hay muchos productos que dicen tener stem cells, pero si no hacen una integración de proteínas, las stem cells no tienen forma de poderse expresar. En otras palabras, van a morir o no van a hacer lo que necesitan. Dentro del concepto de cada uno, ya sea una crema facial de día o de noche, vamos a utilizar un protector solar que ahorita es muy recomendable en virtud de que obviamente la incidencia de UVAs y UVA, pues UVBs y de UVAs es muy alta. Creo que se vuelve un tema muy interesante. Este producto lo reinventamos totalmente para hacerlo muy, muy, vamos, que no sea algo que se note en nuestra piel. Dentro del concepto de vamos, ya lo dijimos, de cremas corporales o bien de los productos de cuidado personal o de cuidado del hogar, todos están en proceso y la próxima semana ya se presentan. El objetivo es reinventar todo el concepto de lo que tenemos. Y como les había dicho la vez anterior, les agrego una lista de todos los contratipos para que la gente no se confunda y a cuáles productos obviamente, pues bueno, corresponden. Si se dan cuenta, un nutrición antitox equivale a un GIA Pro ST y a un CPX. En el caso, como les había mencionado, una nutrición multienfoque va a un ACH, a un ACM y a un MD. En otras palabras, tienen integraciones de muchos más productos. Aquí yo los invito para que estas presentaciones sean de ustedes. Yo las voy a abrir, a subir, perdón. Mi área de sistemas casi siempre lo hace al día siguiente. En este caso es sábado, entonces lo vamos a hacer hasta el lunes. Pero si les sirve esta información, pues bueno, es de ustedes. Cualquier cosa y cualquier duda que tengan, pues bueno, finalmente vamos a tener más pláticas y el objetivo es que todo lo que hemos hecho está hecho bajo un principio de bioética que creo que nos va a permitir crecer. Sé que hay muchas cosas que mejorar en el proyecto y les juro que estamos trabajando continuamente, pero es muy importante también decirles que en virtud de un proyecto tan costoso, con una carga social tan importante como la que tenemos, pues bueno, hemos tenido que ir trabajando al respecto. Yo les mando un fuerte abrazo, espero que esta información les sirva y bueno, pues no me queda más que mandarles un fuerte abrazo a toda la familia Gia y a todas las personas que nos escucharon. Pues bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo y como siempre, pues que tengan los mejores, vamos, los mejores detalles de esta vida que estoy seguro que los va a acompañar. Muchas gracias, hasta luego.